distinguido público presente. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación que nos ha hecho la Cámara de Comercio de Quito a través de su presidente, el doctor Patricio Alarcón. Debo manifestar que en cuanto recibimos la invitación de la Cámara de Comercio de Quito, nosotros no dudamos un solo instante en aceptar la invitación. Creemos fundamental el que podamos tener estos espacios en donde podamos exponer el ordenamiento jurídico, escuchar sus preocupaciones, alimentarnos de sus saberes, de sus inquietudes, de sus observaciones y, por qué no decir, de sus críticas. Creemos profundamente en que el pensamiento y el accionar humano se enriquece cuando se escuchan las visiones que vienen de todas las partes. Y en ese sentido, para nosotros como Ministerio del Trabajo, es fundamental que podamos tener este espacio esta tarde con ustedes, en donde en primera instancia haré una exposición, un recorrido por las reformas, por algunos temas que les inquietan y que han sido puestos en el oficio en el que se nos ha invitado, y luego escuchar de ustedes las inquietudes, los comentarios, las sugerencias. Nuevamente expreso, como inicié esta exposición, agradeciendo a la Cámara de Comercio de Quito. Yo estoy seguro que son muchos espacios en los que nos podemos encontrar. Evidentemente, también la divergencia es importante en la dialéctica que nos lleva a mejorar nuestras posiciones, nuestras proposiciones, en un afán de construir un país en el que, por supuesto, la dimensión del empleo es uno de los motores fundamentales que debe ser preocupación de todos y de todas, y por qué no decir también la justicia, la solidaridad, la equidad y la hermandad. Voy a referirme esta tarde, haré un recorrido primero por la Ley de Justicia Laboral y las reformas que contiene, luego un tema que había sido preocupación en la convocatoria que se nos hizo, temas relacionados con materia de seguridad y salud en el trabajo, aspectos relacionados con algunos acuerdos ministeriales que como ente rector de la materia tenemos que emitir, algunos derivados de la Ley de Justicia Laboral y algunos aspectos que están relacionados con el día a día, con la operatividad, con algunos procesos que se han venido innovando en el Ministerio del Trabajo y que algunas veces causan inquietudes y que es necesario que esta tarde las abordemos. En primer lugar, haré un recorrido, como indiqué, por las reformas contenidas en la Ley de Justicia Laboral. La mayoría son conocimiento ya de todos los presentes. La ley entró en vigencia el 19 de abril de este año. En este sentido, debo decir que la ley contiene algunos elementos, como ha sido el de la eliminación de la figura del contrato a plazo fijo y el de enganche. En este punto es muy importante mencionar que perviven en el Código del Trabajo las demás formas de contratación, el contrato de obra, el contrato a destajo, el contrato por tarea, el contrato temporal, el eventual, discontinuo, y enseguida me referiré a otras formas de contrato o una forma que se creó en el Código del Trabajo. Luego también la reforma eliminó el contrato a prueba, aclarando que todo contrato de trabajo tiene un periodo de prueba, pero la forma contractual no es a prueba. En un contrato de trabajo hay un periodo de prueba, culminado el cual o durante el cual el empleador, durante el periodo de prueba, puede dar por terminada la relación laboral en el momento que lo considere. Se hizo esta aclaración normativa. Se creó el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. No me voy a detener
este instante en esta forma contractual, porque más adelante, cuando hablaré de los acuerdos ministeriales, me referiré un poco más al detalle sobre esta forma de contrato que, debo decir en primera instancia, ha sido pensado sobre todo para el sector constructor del país. El trámite de desahucio sufrió una modificación, ya que se estableció que este trámite no tiene que pasar por el Ministerio del Trabajo a través de un trámite burocrático, sino que con una notificación del trabajador al empleador y un plazo de 15 días opera el desahucio, que es la forma de terminar la relación laboral. Se fijó en la norma la figura del despido ineficaz en favor de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales. Esta figura tiene una derivación que debe ser trabada la litis cuando esté en discusión ante un juez del trabajo, no en sede administrativa. Si una trabajadora o un dirigente sindical consideran que las causas referentes al despido estaban ligadas a su condición de dirigente o de mujer en estado de gestación o de cuidado del menor, la discusión es en el ámbito judicial. Esta es una figura que se incorporó en la Ley de Justicia Laboral y se agravó la indemnización por despido por causales de discriminación en favor de adultos mayores o personas referidas a su orientación sexual, por ejemplo. En el caso de despidos injustificados a personas con discapacidad, se contempla la indemnización que no vino en la Ley de Justicia Laboral, sino estaba dada en la Ley Orgánica de Discapacidades, que es de 18 remuneraciones. Quisiera aquí hacer una aclaración que tal vez es evidente, pero hay que referirse. Se refiere al despido. No se ha eliminado el visto bueno como causa legal de dar por terminada la relación laboral, sea de un dirigente sindical, de una mujer en estado de gestación, de un adulto mayor, de una persona de los grupos de orientación sexual diferente o LGBTI. Eso no se ha eliminado del código. Esas causales permanecen, de tal suerte que alguien nos preguntó en algún espacio si la reforma constituía una patente de corso, en el sentido, un sentido más bien figurado, pero traigo la imagen, traigo esta aseveración generalizada para decir si es cierto o no que ahora no se podía terminar la relación de trabajo con un dirigente sindical. Debo aclarar que el dirigente sindical que incurre en una de las causales establecidas en el Código del Trabajo a efectos de que se conceda o se considere un trámite de visto bueno o en los reglamentos de trabajo que ustedes tienen aprobados, pues evidentemente con el proceso que existe ante el Ministerio del Trabajo, aportando las pruebas, se puede instaurar este trámite. Quiero decir, el ser dirigente sindical o el tener alguna condición debe estar atado al cumplimiento del contrato del trabajo. El contrato del trabajo establece obligaciones para las partes y no existe salvedad, la calidad de dirigente u otras condiciones para que se tenga que cumplir con el contrato de trabajo. De tal suerte que yo sí quisiera hacer una mención a que el trámite de visto bueno tiene la tramitación ordinaria, la que ustedes conocen, con la particularidad, por supuesto, de que las partes deben abonar las pruebas que lleven a una correcta decisión. Por otra parte, se estableció como causal de visto bueno las injurias discriminatorias en contra del trabajador. Se señala de manera expresa en la ley, esto ya se venía discutiendo en la doctrina, se venía discutiendo ante los jueces, pero hoy la ley señala que un contrato colectivo y sus beneficios ampara a todos los trabajadores, se encuentren o no sindicalizados. No obstante, hemos recibido algunas consultas en esta materia sobre qué pasa con los trabajadores que no son estables, trabajadores, por ejemplo, que estén bajo la figura del contrato eventual discontinuo, si les ampara o no el contrato colectivo. Nos hemos pronunciado en frecuentes consultas, en reiteradas consultas ya,
que la cláusula de no discriminación está relacionada con los trabajadores estables de una empresa, respecto de aquellos que, si bien es cierto, estén sindicalizados o no, no se puede hacer esa diferenciación. Si está en el sindicato, le concedo los beneficios; si no está en el sindicato, no le concedo. Pero por supuesto que hay ciertos contratos de trabajo que no tienen estabilidad y que por supuesto podría, si quiere el empleador, si así son las condiciones, por ejemplo, con eventual discontinuo, hacer una exclusión en virtud de que su trabajador no está en condiciones de estabilidad. No sería, o no habría una contradicción con la norma. No obstante, tampoco habría un impedimento para que el empleador, si quiere concederles a esos trabajadores los beneficios del contrato colectivo, así lo haga. Es cuestión de la negociación colectiva. Pero vuelvo y repito, para que quede muy clara esta parte: la no discriminación ya se venía aplicando. Así lo han dicho los jueces, se ha dicho en los conflictos colectivos del trabajo. Pero se ha de entender que no discriminación entre iguales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los trabajadores estables de una empresa, pertenezcan o no al sindicato, deben recibir los beneficios del contrato colectivo. Absurdo sería plantearse que si tienen un beneficio social los trabajadores, alguien por no pertenecer al sindicato no recibe ese beneficio. A eso se refiere esta norma. Quisiera asimismo señalar que existe la vigencia todavía de los contratos a plazo fijo que estaban suscritos y se respetará hasta el 31 de diciembre de 2015. Luego presentaré un cuadro de un acuerdo ministerial que ya se emitió para aclarar este aspecto. Enseguida me referiré, no me detengo por ahora en esta parte. Se crea en la norma el Consejo Nacional del Trabajo. Estamos pendientes de la emisión del acuerdo ministerial que permitirá tener un órgano permanente de diálogo tripartito para discutir políticas públicas en materia del trabajo, en el cual pues estará un representante del sector empleador y otro representante de los trabajadores. Nosotros tenemos preparado ya el acuerdo ministerial sobre este tema, luego me referiré al mismo. Efectivamente, la norma establece un límite de 24 remuneraciones para la distribución de utilidades de los trabajadores. Este límite no afecta el 15% que tienen que calcular los empleadores. En el momento del reparto, a los trabajadores se tiene que aplicar el límite. No obstante, es de considerar que este límite se reflejará en el año 2017, el 2015, el ejercicio fiscal 2015, en el que se reparten utilidades en el 2016, todavía no se va a aplicar el límite de las 24 remuneraciones. Las utilidades que se generen en el 2016 y que se reparten en el 2017 tendrán el límite, porque la disposición transitoria tercera de la Ley de Justicia Laboral así lo establece. Luego debo decir que la reforma estableció un tema relacionado con la distribución de utilidades en las empresas de servicios complementarios, estableciendo que las utilidades que generan las usuarias de estos servicios se repartan entre todos los trabajadores de la que presta los servicios. En este caso está pendiente la emisión de un acuerdo ministerial que clarifique el cómo las empresas han de proceder para efectos de este cálculo. Vuelvo y repito, la reforma está orientada a que las utilidades que la empresa usuaria genere en favor de los trabajadores que están bajo esta figura se entreguen o se repartan entre todos los trabajadores de la empresa prestadora de servicios. Si me permiten un ejemplo, ahí, por ejemplo, se externaliza hoy en día el servicio de guardianía. Resulta que hay trabajadores de una empresa de seguridad, a unos les corresponde trabajar en el Ministerio del Trabajo, en la Cámara de Comercio, y a otros de esta misma empresa pueden estar en el sector petrolero. De lo que se trata la reforma es que las utilidades que se generan en las empresas usuarias se repartan entre todos los trabajadores de la empresa prestadora de servicios. En el
caso del sector petrolero, por ejemplo, la misma empresa tiene trabajadores en el Ministerio, en la Cámara de Comercio, en el Servicio de Guardianía, pero también en el sector petrolero, en vez de que, como hoy dice la norma, o decía, reciben la más alta entre la empresa a la que trabajan y la que reparte las utilidades, esta norma apunta, o se trata más bien, de que las utilidades que se generan en la petrolera y que tienen que ser repartidos al guardia de seguridad, se repartan entre todos los trabajadores de la empresa de guardianía. Ojalá el ejemplo mío haya podido graficar de qué se trata esta reforma. No significa ningún incremento para las empresas usuarias, no hay ningún incremento. La empresa usuaria sigue repartiendo las mismas utilidades, no hay un incremento. De lo que se trata es de que esas utilidades se distribuyan entre todos los trabajadores de la empresa prestadora de servicio. No hay que calcular más utilidades. No es que la empresa usuaria va a tener que pagar utilidades a todos los trabajadores de la prestadora de servicios. No, la norma dice que las utilidades que se vienen calculando se tienen que repartir entre todos los trabajadores de la empresa prestadora de servicios. Ojalá, vuelvo y repito, el ejemplo que acabo de utilizar grafique el concepto. Por otra parte, existe un concepto, la legislación ya tenía el concepto de unificación de utilidades. Hay empresas, muchas, que nos piden al ministerio que les unifiquemos las utilidades cuando comparten procesos productivos. Eso ya existe en la legislación. Lo que se ha agregado es que el ministerio, de oficio o a petición de parte, hoy, o existía antes de la reforma a petición de parte, existía el trámite de unificación de utilidades. La reforma dice y abre la posibilidad de que el ministerio lo pueda hacer de oficio cuando dentro de una misma cadena de valor se comparten los procesos y se puedan unificar las utilidades para efecto del reparto de las personas trabajadoras. Es un tema que tiene que ser desarrollado también de manera exhaustiva, clara, en la normativa secundaria. La idea siempre está atada a una misma cadena de valor dentro de un mismo proceso productivo. Existe un criterio de vinculación para efecto del cumplimiento de obligaciones laborales cuando una empresa participa en el 25% o más en el capital de la otra. Cuando se discutía la reforma, el sector productivo nos hizo notar que debíamos poner necesariamente un porcentaje. Alguien nos preguntó qué tengo que ver si tengo una acción de otra empresa, cómo voy a responder por los pasivos o las obligaciones laborales. Entonces, efectivamente, esa observación fue tomada en cuenta, se puso el 25% y por supuesto que responda solo por el monto de sus acciones, no por la totalidad de las obligaciones. Así dice la Ley de Justicia Laboral. Es importante aclarar esta parte también en la reforma. Se clarifica la facultad coactiva del Ministerio para cobrar utilidades en favor de trabajadores y ex trabajadores. ¿Cuándo? Cuando una empresa ha pasado por un proceso de determinación tributaria y las glosas se hallan firmes y ejecutoriadas. Es decir, se ha dado toda la discusión tributaria luego de un proceso de determinación. Se ha presentado el reclamo administrativo, el recurso de revisión, se han impugnado las glosas ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, se han ido a la Corte Nacional de Justicia, se ha presentado el recurso de casación. Cuando se haya firme y ejecutoriada una glosa de la administración tributaria que afecte el estado de resultados y por lo tanto tenga que ver con el reparto de utilidades, se ha dado la facultad para que el ministerio pueda cobrar esas utilidades. No se establece sanciones del duplo, sino un tema relacionado con el cobro de intereses. Y se clarifica que es a favor de ex trabajadores también, porque antes de la reforma no estaba claro cuándo el ministerio actuaba, cuándo cobraba, si era solo a favor de los trabajadores,
los ex trabajadores tenían que irse a sede judicial, se generaban estas distorsiones normativas. Hoy se aplica claramente que en esos casos, repito nuevamente, los que se hayan firmes y ejecutoriados los procesos de determinación, el Ministerio puede cobrar. Y enseguida algunos de ustedes estarán pensando, ¿y qué pasa con los procesos de determinación del 2002, del 2003, del 2004? Pues por un tema de vigencia de la ley, serían ejercicios posteriores a la entrada en vigor del mismo. Quiero ser muy claro en esta parte. No estamos hablando de glosas anteriores a los de la vigencia de la Ley de Justicia Laboral. Hablamos de periodos futuros. En ese caso se da la facultad del Ministerio para que pueda cobrar. De las glosas de periodos anteriores, existe en el Código del Trabajo una disposición que manda a que el SRI le notifique al Ministerio del Trabajo para que realice las gestiones de cobros respectivas. Hemos tenido buenas experiencias en esta materia. Una importante empresa de telefonía en el país pagó unas glosas, reconoció unas deudas y había que pagar utilidades a sus trabajadores. Hicimos un proceso muy ordenado, 4 meses de plazo, publicaciones, trabajamos en conjunto entre la empresa y el ministerio y logramos un pago sin ningún afán sancionatorio de parte del ministerio, sino más bien con el afán de que se cumpla con lo que la ley establece. Bueno, este es un tema de un trámite, este es un tema más bien que nos obliga. Había un trámite muy engorroso en el Ministerio del Trabajo. Cuando los empleadores pagan las utilidades y no les encontraban a los ex trabajadores y había que pagarles, había un trámite muy engorroso en el que tenían que depositar en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo tenía que empezar a buscarles a los trabajadores y el Ministerio se demoraba una eternidad en pagarles. Este año mejoramos mucho este proceso, lo hicimos en línea, reduciendo de manera importante los tiempos. No obstante, ahora en la ley, esto irá acompañado de un acuerdo ministerial para el próximo año también, se establece una manera que el propio empleador, el que tiene que abrir una cuenta en el Sistema Financiero Nacional, tener el dinero allí, tiene un año el empleador para ubicarles a los trabajadores, en caso de que ese proceso no se dé. Pero ubicarles, ¿cómo? Voy a entrar en gastos, tengo que ir a buscarles. No. Una publicación en la prensa, nada más, pues, ¿no? Y luego del año ese dinero se transfiere como corresponde, y como dice la ley, al presupuesto general del Estado. Nuevamente estoy hablando de las utilidades en favor de ex trabajadores a los que no se los ubica, a los que no se los encuentra. Muchas veces hay movilidad laboral, llega un trabajador, está 2 meses, se va, luego no le encuentro, no hay la forma. A ese trámite se refiere. Cuidado, no quisiera de repente que estamos creando otra obligación, de ninguna manera, ya existía. Estamos corrigiendo un engorroso trámite que sobre todo afectaba a los trabajadores. Luego en la ley hay un artículo que nos faculta que el Ministerio podrá establecer el límite a las brechas salariales entre el que más gana y el que menos gana en una empresa, estableciendo varios parámetros que la ley describe. Quiero decir, varios temas en este aspecto. Me adelanto un poco. Primero, que es falso que se haya manejado 12 veces más, 15 veces más, que exista alguna rigurosidad. No. Esto amerita un estudio profundo y se tienen que corregir las distorsiones profundas. El sector es heterogéneo, no es lo mismo el sector petrolero que el sector agroindustrial. El Ministerio tiene que estudiar profundamente esto y está apuntado a esas grandes distorsiones. Alguien se preguntará, bueno, ¿y el Ministerio qué está haciendo en esta materia? Estamos estudiando el sector, la economía. Cuando me refiero a grandes distorsiones, voy a poner un ejemplo. Hemos encontrado algún sector, estoy hablando del extremo que estamos estudiando para tranquilidad de todos y de todas, en donde el que más gana versus el que menos gana, la relación es de 280 veces. ¿Sí? Entonces, es esa proporción la que está en estudio. Y luego, originariamente se habló mucho de que íbamos a decir que nadie puede ganar más que el límite que pongamos.
Eso es erróneo. La reforma no dice eso. Lo que dice es que cuando a alguien le paguen más de esos límites, la diferencia no es deducible para efecto del pago del impuesto a la renta. Ese es el efecto. No hay otro efecto que ese. La diferencia no es deducible para el pago del impuesto a la renta. Creemos que no es un efecto menor, creemos que es importante, pero yo quisiera notar estos dos aspectos esta tarde. Uno, que no es que estamos fijándonos o proponiendo 12 veces más, 10 veces más versus el que menos gana. No, no, de ninguna manera está orientado a aquello la reforma, es a aquel sector en donde hay verdaderas distorsiones, 290 veces más, es el ejemplo más extremo que hemos encontrado, y allí se fijará un límite, y si se le quiere seguir pagando 290 veces más que el que menos gana, sí puede seguir haciendo, pero la diferencia no es deducible para efectos del impuesto a la renta. Hay un tema que se refiere al pago de la bonificación por desahucio cuando la relación se termina por acuerdo entre las partes. Aquí tenemos una diferencia conceptual. Porque algunas veces nos han indicado, nos han hecho saber, el sector empleador sobre todo, de que este es un tema que no se lo esperaban en la reforma, digamos. Yo quisiera hacer notar que la bonificación por desahucio evidentemente estuvo siempre en la legislación, pero había una diferencia. El trabajador que se iba ante el Ministerio del Trabajo a hacer el trámite burocrático recibía la bonificación. El que se iba al ministerio, presentaba el desahucio, el ministerio le notificaba, recibía la bonificación. Y el trabajador que en la misma condición de renunciar, de desahuciar, lo hacía internamente, no recibía esta bonificación. De tal suerte que si esto es, podemos tener visiones diferentes. Nos han hecho saber, nos han dicho por qué le he de pagar, aparte que renuncia, le tengo que bonificar. Nos han hecho y nos han expresado ya esa inquietud. Yo solo me permito allí aclarar, decir que la legislación contemplaba la figura, el desahucio como la forma de terminar la relación laboral. Pero si lo hacía ante el ministerio, recibía la bonificación, y si lo hacía una renuncia dentro de la empresa, no recibía la bonificación. Nunca, digamos, esto se ha clarificado, se ha puesto en la legislación, se ha expresado la bonificación por desahucio. Bueno, para la elección de dirigentes de los comités de empresa se ha establecido la obligación de que se lo haga a través del voto universal, libre, secreto, directo, que se pueden postular todos los trabajadores de la empresa, estén o no sindicalizados, y el sufragio solo los sindicalizados. Se postula cualquier candidato, sufragan los sindicalizados. Estamos por remitir el acuerdo ministerial que normará este tema, que tiene que ver con la vida de las organizaciones. Nosotros pretendemos, algunas empresas ya lo hacían, ya hacían voto universal, libre, secreto directo, otras no. Nosotros pretendemos que los trabajadores se sientan en libertad de expresar en las urnas quienes ellos esperan sean sus dirigentes con toda libertad. Creemos que el voto secreto puede ayudar en este afán. De todas formas, sin que emitamos el acuerdo ministerial, tuvimos ya una experiencia muy importante en la empresa Sinohidro. 6.000 trabajadores acudieron a las urnas, eligieron sus directivas, su comité de empresa. Les facilitamos en que lo hagan en diferentes campamentos, no podían estar todos votando en el mismo sitio. Son aspectos que nos sirvieron de mucho para pensar el acuerdo ministerial que se encuentra en borrador. Se establece un tema que fue motivo de mucho debate, la mensualización de la 13ª y 14ª remuneración.
De todas formas, ya el efecto y los hechos se ha notado que no era tan catastrófico como se venía anunciando, sobre todo por parte de algunos dirigentes de los trabajadores. Simple y sencillamente, quienes hemos optado por que sea el pago mensual, así le hemos hecho saber a nuestro empleador, y otras personas le han hecho saber que le siga acumulando el empleador los décimos. Se ha dejado la voluntariedad, se han presentado las cartas a los empleadores y los trabajadores han tomado la decisión. En el sector privado mayoritariamente se ha optado por la acumulación y en el sector público ha sido similar la conducta. La mayoría de trabajadores, servidores públicos, han optado por la acumulación por parte del empleador. Otros hemos optado por la mensualización. Se eliminó la obligación del registro de contratos ante el Ministerio del Trabajo, pero se dejó la obligación del empleador de mantener un registro de datos que permita la ubicación del trabajador, la clase de trabajo, la remuneración percibida, las fechas de ingreso, de salida. Quiero manifestar que nuestro sistema sigue a las órdenes de los empleadores. Más adelante me referiré un poco más al detalle sobre este tema del sistema, pero que permite el registro para seguridad. Los empleadores se sienten muy tranquilos, muy seguros cuando se registra ante el Ministerio del Trabajo, lo cual es correcto, pero por supuesto se establece la obligación esta de mantener la información del trabajador. Se establece de manera expresa que el ente rector en materia de seguridad y salud en el trabajo es el Ministerio del Trabajo. De alguna manera se clarifica la posición del IES y la nuestra. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la aseguradora y como tal tiene que actuar. El ente que emite las políticas es el Ministerio del Trabajo. Enseguida tengo que referirme a este tema. Se eliminó la autorización que daba el Ministerio del Trabajo a las personas extranjeras en el sector privado para que trabajen. Era un trámite que no agregaba ningún valor. La pobre persona, entre comillas, ¿no?, que venía a trabajar en el país, tenía que hacer un trámite engorroso, ir al ministerio, obtener un carnet, a los meses le cambiaban el carnet, tenía que ir de nuevo. Entonces se elimina, ya no hay que hacer ningún trámite ante el Ministerio del Trabajo por parte de una persona extranjera. Por supuesto tiene que cumplir las normas de Cancillería, de la Ley de Extranjería, etc. Pero el Ministerio del Trabajo no tiene trámite alguno que realizar. Resulta que emitíamos unos certificados para cuando había un concierto y venía el artista extranjero, y había que ir al ministerio a hacer el trámite para poder cantar en el concierto. Y entonces un día me llamaron, cantaba un famoso artista mexicano en Manabí, el señor Fernández, y no había el funcionario que emita el certificado del Ministerio del Trabajo, ya se ha ido. El concierto era a las 6 de la tarde. Obviamente permitimos que el concierto se haga sin el certificado, pero son procesos que no agregan ningún valor, no son agregadores. ¿De qué sirve un trámite de esos? Que no sea ir a hacer el trámite, tienes que hablar con el inspector, no sea malito, deje que cante. No sé si alguien se habrá ido gratis a algún concierto por eso. De todas formas, también se establece un plazo de 180 días para que evitamos la normativa secundaria. Este plazo vence el 20 de octubre, estamos trabajando. De hecho, tenemos ya el bosquejo. La próxima semana lo revisaremos con el ministro. Pondremos a consideración del Ministerio Coordinador de la Producción, por supuesto, de los trabajadores, de los empleadores, que lo conozcan, que puedan opinar sobre ello. Enseguida me referiré a qué acuerdos ministeriales están priorizados. Enseguida entraré al tema segundo de la convocatoria. Perdónenme, el recorrido de la Ley de Justicia Laboral ha sido, digamos, rápido. Esa es la reforma, esos son los temas. Luego tendremos ocasión de referirnos sobre algunos de ellos en caso de sus inquietudes. Me referiré al tema de seguridad y salud en el trabajo y los comités paritarios. Primero quiero hacer una aclaración. Nosotros
eliminamos un trámite, enseguida me referiré, del registro de los reglamentos internos de seguridad y salud. Era un trámite engorroso, digamos. Ya me voy a referir a eso. No obstante, la noticia fue: el Ministerio del Trabajo crea nuevos requisitos. No creamos ningún nuevo requisito. Y en la misma noticia se decía que estaríamos reformando, cambiando el decreto ejecutivo número 2393 de 1986, que es el que tiene el marco teórico, conceptual de reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Tiene 7 títulos, 28 capítulos, 193 artículos, está vigente desde 1986. Quisiera decir esta tarde, de manera muy clara, muy enfática, que no tenemos un proyecto para reformar ese decreto ejecutivo. No tenemos. Creemos que hay temas que modernizar, que hay temas que actualizar. De 1986 al 2015, puede ser una perogrullada, pero las cosas han cambiado pues, sustancialmente. Creemos que hay que modernizar, pero no existe, no está en carpeta, no se ha cambiado, no está cambiada la metodología, las consultoras pueden estar tranquilas, no hemos cambiado. ¿Qué sí hemos hecho? Le hemos dicho a la OIT que nos ponga sus expertos a trabajar con nosotros para que la OIT nos pueda hacer algunas observaciones que podemos luego discutirlas del Consejo del Trabajo y, de ser pertinente, hacer las reformas. Recién lo hemos venido trabajando, nos hemos puesto en contacto, estamos afinando el tema con la OIT para que se estudie esa norma, que es amplia, que es muy técnica, que ha generado metodologías, etcétera, 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 etcétera. Nosotros creemos que los expertos en la materia deberían mirarlo y que mejor que sea la OIT. Pero vuelvo y repito, no tenemos una propuesta de reforma a ese decreto ejecutivo. No tenemos. No está cambiado el decreto ejecutivo de 1986. Y no lo vamos a cambiar ni el próximo mes, ni la próxima semana, no lo vamos a cambiar. Queremos que la OIT lo estudie a profundidad. Estudie la norma que tenemos vigente desde 1986. Lo que sí hicimos es cambiar este trámite de aprobación de los reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo. Antes había que recibir los requisitos, asignar el trámite por secretaría a través de un HIPUX, asignar el trámite a un técnico, revisar los requisitos, analizar los contenidos, inspeccionar la institución, enviar el informe de inspección por HIPUX, validar la información, aprobar y entregar al usuario. Hoy el sistema permite ingresar al sistema con el número de RUC o la contraseña, registrar la información que allí le piden un formulario y se emite en línea un certificado de aprobación. Antes duraba, yo creo que este tiempo es optimista a los compañeros del ministerio, creo que es optimista, 90 días, digamos, hábiles entonces, sin contar los sábados y domingos. Ahora se puede hacer en 10 minutos. ¿Qué más hay que hacer? Nada más. Eso. Se ingresa, se pone el RUC, se llenan los datos, en línea se ponen los riesgos, se identifica, se sube a la web y le sale un registro de reglamento. Y cuando vayan los inspectores del trabajo, van a revisar eso, el registro en la web. Yo quisiera, voy a referirme al tema siguiente antes de hacer el comentario. 325 personas al mes dejarán de asistir al Ministerio del Trabajo. Pero es lo otro también, es el estar, el ir, el presentar los documentos, el ver, a veces no está el analista, no está el compañero, otras veces sí está. No, eso queremos eliminar, el Ministerio del Trabajo queremos eliminar la tramitología, en eso estamos empeñados. No queremos generar más tramitología, esa es nuestra visión. Al contrario,
de decir que hemos creado nuevos requisitos. No hemos creado. Esto de los organismos paritarios, asimismo, se recibía la solicitud, se registraba en el KIPU, se revisión de los requisitos, elaboración del registro de organismo paritario, envío para la aprobación, entrega del usuario en registro. Ahora, en el sistema, se ingresa el RUC, se registra el comité paritario y se obtiene un certificado de registro. Punto. Se acabó. No hay que hacer nada más. Nada más. Se acabó. Eso es todo. Yo quisiera decir y comentarles dos temas. Primero, yo soy oriundo de la ciudad de Azogues, capital de la provincia de Cañar, digamos. Y, bueno, por lo hablado tal vez se me nota, pero algunos dicen Cuenca. De todas formas, me llamaron y me dijeron que llevaban 10 meses tratando de inscribir un organismo paritario. 10 meses. De tal suerte que no es factible, eso no es posible. Ese es el peor de los mundos. Esto hay que hacerlo en línea. El control es ex post, no es ex ante, es ex post. Y esa es la visión. Yo quería decir que nuestro interés nuevamente es el de simplificar los trámites. En materia de seguridad y salud se han generado metodologías. Hay empresas que hacen consultoría, lo cual es legítimo. Yo no estoy diciendo nada sobre ello. Pero nosotros queremos abrir el tema a que las diversas metodologías sean válidas, digamos. Y nuestro afán en esta materia no es que se sancione a las empresas, es que se acompañe a las empresas, que se asesore gratuitamente. Esa es la visión que el ministro Carrasco nos ha dado en esta materia. Asesorar, acompañar, evidentemente en la gratuidad de los servicios públicos. Esa es nuestra visión en esta materia. Y cualquier tema que desde el Ministerio del Trabajo esté por fuera de esa visión, digamos, no estaría cumpliendo lo que nosotros, lo que el ministro, lo que nuestro director en la materia, que nos acompaña esta tarde además, ingeniero Piedra, esa es la visión, acompañar, no queremos ir a sancionar, queremos acompañar, asesorar. Bueno, decía que tenemos un plazo hasta el 20 de octubre para emitir acuerdos ministeriales. Ya emitimos el que normó el pago de la 13ª y 14ª remuneración mensualizados. Y también era necesario un acuerdo ministerial que clarifique el tema de los contratos a plazo fijo. Entonces dijimos que los que estaban suscritos hasta el 19 de abril, que entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral, se respeta el periodo, es decir, hasta el 19 de abril del próximo año. Los que estaban suscritos desde el 20 de abril hasta el 31 de diciembre, fenecen el 31 de diciembre. De tal suerte que si hoy día suscribimos un contrato a plazo fijo, bueno, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Y desde el 1 de enero del 2016 en adelante, los contratos a plazo fijo, como figura contractual, ya no está contemplada en la legislación ecuatoriana, digamos. Vuelvo y repito, aquí hay que explorar otras formas contractuales. Nos habían hablado, perdón que me salga un poco del tema, del contrato eventual discontinuo, que permite contratar a un trabajador hasta 180 días dentro de un año. Y en el ministerio había el criterio de que los 180 días tenían que ser continuos. No, ese criterio ha variado. La norma no dice eso. Dentro de un año, 180 días, cuando el empleador lo requiera, lo considere. El contrato a jornada parcial permanente. Son formas contractuales que se pueden utilizar. Y por supuesto también, no me voy a desdecir de lo dicho, la estabilidad de los trabajadores en actividades permanentes que superan el periodo de prueba y que una vez superado pasan a ser estables dentro de una empresa. Ese es el sentido, eso se ha hecho por la reforma. Tenemos el acuerdo ministerial que creó la norma de Administración Integral del Trabajo y Empleo, ya me voy a referir a ello, se llama el SAITE. El reglamento, está priorizado el reglamento del Consejo Nacional del Trabajo, verá la luz del borrador en los próximos días. Cuando digo los próximos días me refiero
las próximas 2 semanas estará circulando el borrador. La idea es que un órgano tripartito de manera permanente, con una secretaría permanente, con organismos asesores y con un representante de los gremios empleadores, de los sectores empleadores y de las centrales de trabajadores, que tendrá funcionamiento permanente. El planteamiento dice 5 miembros, 2 de los empleadores, 2 de los trabajadores y el ministro del Trabajo o su delegado que presidirá el organismo. Está por expedirse el reglamento que regula el tema de las elecciones de los miembros de las directivas del comité de empresa y el reglamento que regula el contrato de obra o servicio determinado en el giro del negocio. Este contrato, el contrato de obra que tenemos en el Código del Trabajo actual que teníamos, no satisface la evolución del sector de la construcción. No satisface. ¿Qué es este contrato de obra en el giro del negocio? Significa que el contrato de trabajo dura lo que dura la obra. Cuando se termina la obra, se termina la relación laboral sin tener que indemnizarles por despido intempestivo a los trabajadores, como hoy sucede. Cuando hoy se termina el contrato, soy una constructora, no tengo un nuevo contrato, ¿qué hago con mis trabajadores? Hoy me tendré que indemnizar. Con este contrato dura lo que dura la obra. Pero se puso la necesidad de volverles a llamar a los trabajadores. Y esto generó un sinnúmero de inquietudes del sector constructor. Nos hemos reunido con los representantes de la Cámara de Construcción, porque un día estuvimos reunidos y nos dijeron, oiga, pero ¿y cuántas veces le tengo que llamar? Esto va a ser amor eterno, toda la vida yo llamándole, y si no le llamo, despido intempestivo, demandas, ¿cómo hago? ¿Cuántas veces le llamo? ¿Dónde le llamo? ¿Cómo le llamo? Todo eso va a regular el acuerdo ministerial, pero quisiera adelantarme un poco a señalar que la obligación de llamarle será por una sola vez dentro de un año, que se lo hará a través del sistema del ministerio para darle la garantía al empleador de que el proceso pueda probar que le llamó, que el empleador tendrá la libertad de escoger en el nuevo proyecto a quienes les llama, a los mejores, y que esto durará un año. Al año dejará de ser un pasivo laboral. No podemos crear un pasivo laboral sucesivo que en 20 años el constructor le tenga una pléyade de trabajadores esperando a ser llamados. No, estamos cerrando el tema. Hemos conversado, hemos avanzado mucho con los representantes del sector de la construcción que han visto bien este contrato, han visto bien. Ahora, también dice o servicio determinado. En primera instancia está pensado también para aquellos servicios que se externalizan. Soy una empresa de seguridad, tengo un contrato con el Estado. El Estado contrata mucho en materia de seguridad, por cierto. Y termino mi contrato, ¿qué hago con los trabajadores? Debe estar atado a el tener un contrato vigente. Cuando este contrato se termina, debo poder terminar las relaciones con los trabajadores. Lo mismo sucede con el catering, con el servicio de limpieza, de mensajería. Por ahora son más o menos los espacios en donde este contrato entraría a funcionar, para dejar abierta la posibilidad de seguir discutiendo otras actividades, me refiero a los servicios que puedan tener esta figura contractual. Pero hay apertura por parte del Ministerio, entendemos que hay circunstancias que nos pueden llevar a utilizar de manera adecuada